Bienvenidos de nueva cuenta a un video más del canal de Click Electrónica. En esta ocasión les traemos un video de prácticas imprescindibles del laboratorio que me parece les van a servir a los que estén atravesando en la universidad en la materia de Electrónica 1. Esperamos les sea de gran ayuda y de nueva cuenta muchísimas gracias a los que ya se suscribieron y esperamos que nos sigan apoyando. Gracias y comenzamos. Electrónica 1, práctica número 1. Diodos semiconductores, análisis de circuitos en corriente directa. Desarrollo más simulación en Proteus y SYS. Prácticas imprescindibles del laboratorio. El diodo semiconductor se forma al unir los materiales tipo N y tipo P. Los diodos pueden ser de silicio o de germanio. El símbolo del diodo es el siguiente. Este es el ánodo y este es el cátodo. En general, un diodo se encuentra en el estado encendido si la corriente establecida por las fuentes aplicadas es tal que su dirección concuerda con la de la flecha en el símbolo del diodo y BD es mayor o igual a 0.7 volts para el silicio y BD es mayor o igual a 0.3 volts para el germanio. Vámonos con el ejercicio número 1. Bueno, en este ejercicio número 1 vamos a utilizar una fuente, en este caso es de 10 volts, una resistencia 1 de 2.2K, un diodo 1 que va a ser de silicio, en este caso estamos utilizando el 1N4007, un diodo 2 que también va a ser de silicio, el 1N4007, una resistencia 2 de 4.7K y una fuente negativa de 2 volts. Como podemos ver, el diodo 1 va a ser igual al diodo 2, es decir, están encendidos ambos diodos. Por lo tanto, podemos ver que el voltaje del diodo de silicio es de 0.7 volts para D1 y D2. Entonces, desarrollando la ecuación tenemos que menos B1 más BR1 más BD1 más BD2 más BR2 menos B2 es igual con 0. Menos 10 más R1 por I más 0.7 volts de D1 más 0.7 volts de D2 más R2 por I menos B2 es igual con 0. Entonces I va a ser igual a 10.6 volts entre 6.9 kilo ohms. Esto nos va a dar una corriente de 1.53 miliamperios. Una vez que ya obtuvimos la corriente, BR1 va a ser igual a 2.2 kilo ohms por 1.53 miliamperios, que es 3.36 volts. BR2 va a ser igual a 4.7 kilo ohms por 1.53 miliamperios, que es igual a 7.19 volts. Y finalmente, por la ley de voltajes de Kirchhoff a la sección de salida, tenemos que B2 menos BR2 más Bout es igual con 0. Entonces Bout va a ser igual a menos 2 más B por R2, es decir, Bout va a ser igual a 5.19 volts. Vamos a verificar los resultados. Aquí, bueno, lo que obtuvimos en BR1 3.36, 3.44 volts en Proteus, en BR2 7.35 y 7.19 volts. La corriente fue de 1.53, aquí está la corriente, 1.56 miliamperios. Y finalmente el Bout, que es 5.19 volts y 5.35 volts. Ahora vamos a ver cómo lo desarrollamos en el Proteus.
Vámonos con el ejercicio número 2, que es el análisis de la compuerta OR. Este análisis estará limitado a determinar los niveles de voltaje y no incluirá una discusión detallada acerca del álgebra booleana. Por ahí hay unos videos, me parece, ya en el canal donde hablamos de las diferentes compuertas. Entonces los invito a revisar en el apartado de sistemas digitales, si no mal recuerdo. Bueno, vamos a evaluar. Aquí está la tabla de verdad. El primer caso, donde tenemos A y B. Aquí está marcado A y B. Y X va a tomar el valor de B out. Entonces vamos a evaluar este primer caso de nuestra tabla de verdad de la compuerta OR, donde A es igual con 0 y B es igual con 0 también. No tenemos nada en estas entradas y por lo tanto D1 y D2 se encuentran apagados. Al estar apagados quiere decir que tenemos un circuito abierto en ambos casos. Por lo tanto la corriente va a ser igual con 0. Entonces Vout es igual a I por R, 0 por 1 kilo ohm, pues nuestro Vout también es igual con 0 volts. Entonces podemos ver que se cumple la primera condición de esta tabla. Y aquí está ya cómo quedó resuelto en el Proteus. Las corrientes son ceros y nuestro voltaje de salida Vout es igual con 0. De nueva cuenta, los dejo con el desarrollo en el software de Proteus. Vámonos ya entonces con el ejercicio 2.1. Seguimos con la compuerta OR. Ahora nos vamos a ir con este caso, donde A tiene 1, B 0 y a la salida tenemos que obtener 1. Entonces A tiene una fuente de 5 volts, B no tiene nada. Y esto nos va a dar como resultado que el diodo 1 está encendido y el diodo 2 esté apagado. Aquí tenemos entonces los 0.7 volts del diodo de silicio de nueva cuenta, y este va a ser un circuito abierto, el diodo 2. Aquí tenemos la dirección de la corriente y a partir de eso vámonos ya con las ecuaciones. Tenemos menos 5 volts más 0.7 volts del diodo 1 más B por R, que vale 1 kilo ohm, y esto nos va a quedar que I por 1 kilo ohm es igual a 4.3 volts. Finalmente la corriente va a ser igual a 4.3 miliamperios. Vout va a ser igual al voltaje en la resistencia. Vout va a ser igual a 4.3 miliamperios por 1 kilo ohm. Vout va a ser igual a 4.3 volts. De nueva cuenta vemos que se vuelve a cumplir. A la salida tenemos 1. Tenemos un voltaje de 4.3 volts. Vamos a ver cómo nos quedó en el Proteus. La corriente es de 4.3 miliamperios y efectivamente tenemos 4.3 miliamperios en la corriente. El Vout es igual con 4.3 volts y el Vout efectivamente es de 4.35 volts.
Y finalmente así quedaría esta condición de la compuerta OR. De nueva cuenta los dejo con el video de cómo se realizó este ejercicio en el Proteus. Vámonos con el siguiente caso de la compuerta OR, que es el ejercicio 2.2. En este caso, A vale 0, B vale 1 y X tiene que valer 1. Entonces, A vale 0, no hay nada. B vale 5 volts, aquí está la fuente. Por lo tanto, ahora se invierte esto y el D1 está apagado, es un circuito abierto. Y el D2 está encendido, es decir, el voltaje del diodo de silicio es de 0.7 volts. Entonces aquí tenemos ya la dirección de la corriente. A partir de esto empezamos ya con las ecuaciones. Menos 5 volts más 0.7 volts más el voltaje en R, que es de 1 kilo ohm, es igual con 0. Y por 1 kilo ohm es igual a 4.3 volts. Por lo tanto, la corriente pues, va a ser también de 4.3 miliamperios. Vout es igual al voltaje en la resistencia, que es igual a I por R. Vout es igual a 4.3 miliamperios por 1 kilo ohm. Vout es igual a 4.3 volts. De nueva cuenta se vuelve a cumplir la condición. Y ahora vamos a ver cómo lo desarrollamos en el Proteus o cómo quedó finalmente. Aquí tenemos el voltaje de 5 volts, la corriente que es de 4.3 miliamperios, aquí se ve más claro, 4.3 miliamperios, aquí está 4.3 miliamperios y el Vout de 4.3 volts, 4.35 volts. De nueva cuenta les dejo cómo se desarrolló este circuito en Proteus. Vámonos ya con el último caso de la compuerta OR, que es el ejercicio 2.3, donde A vale 1, B vale 1 y obviamente X tiene que valer 1, nuestro Vout. Tenemos A con 5 volts, B con 5 volts y obviamente entonces D1 y D2 se encuentran encendidos. El voltaje del diodo es de silicio, es de 0.7 volts. Entonces tenemos que mencionar que el voltaje a través de los elementos en paralelo
pues es el mismo. Entonces vamos a tomar uno de los casos. Tenemos menos 5 volts más 0.7 volts más el voltaje en R. De nueva cuenta, I por 1 kilo ohm es igual a 4.3 volts. Y 1, esta corriente, va a ser igual a 4.3 miliamperios. Ahora, la corriente en el diodo 1 va a ser igual a la corriente en el diodo 2. Esto va a ser igual a I1 entre 2, que es igual a 2.15 miliamperios, pasando por aquí, pasando por acá. Eso nos va a dar los 4.3 que vamos a tener por aquí. Entonces el Vout va a ser igual al voltaje en la resistencia. Y Vout va a ser igual a 4.3 miliamperios por 1 kilo ohm, que es el valor de la resistencia 1. Vout va a ser igual a 4.3 volts. Podemos ver que aquí que el Vout se cumple la condición, que es igual a 4.3 volts. Tenemos por aquí los 5 volts que están entrando por ambas fuentes, y aquí está la corriente de 2.1 miliamperios. Aquí está más o menos 2.15 miliamperios para D1 y D2. Bien, se cumple esto, y por acá tenemos ya la corriente que pasa a través de la resistencia, que es de 4.3 miliamperios, y nuestro Vout, que es igual a 4.38 volts. Bien, que aquí están nuestros 4.3 volts que obtuvimos. Entonces finalmente vemos que se cumplen correctamente las 4 condiciones de nuestra tabla de verdad de nuestra compuerta OR. De nueva cuenta, los dejo con el video de cómo se desarrolló esto en el software de Proteus. Vámonos entonces ya con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 3, la compuerta AND. De nuevo cuenta, aquí tenemos nuestra tabla de verdad y vamos a evaluar el primer caso. En este primer caso A es 0, B es 0, y a la salida debemos tener 0 también. Para este caso, este es nuestro circuito. Tenemos nuestra fuente de voltaje de 10 volts, una resistencia de 1 kilo ohm y nuestros diodos de 1, que es de silicio también, el 1N4007, y el diodo 2 también de silicio, el 1N4007. De nueva cuenta, el voltaje a través de los elementos en paralelo es el mismo, ¿sí? Por lo tanto, tomamos un caso. En este caso tenemos menos 10 volts más BR más voltaje en el diodo 1 es igual con 0. Entonces I va a ser igual a 10 volts menos 0.7 volts del diodo 1 entre 1 kilo ohm de la resistencia 1. La corriente 1 va a ser igual a 9.3 miliamperios. Nueva cuenta, la corriente en el diodo 1 va a ser igual a la corriente en el diodo 2. Es decir, esto es igual a I1 entre 2, que es igual a 4.65 miliamperios. El voltaje en R, el voltaje en la resistencia va a ser igual a 9.3 miliamperios, estos por 1 kilo ohm. El voltaje en la resistencia va a ser igual a 9.3 volts. Y finalmente, para obtener el Vout, tenemos que menos 10 volts más el voltaje en R más Vout es igual con 0. Entonces menos 10 volts más 9.3 volts más Vout es igual con 0. El Vout es igual con 0.7 volts. Vemos que efectivamente se cumple la primera condición de la tabla de verdad.
Vamos a ver cómo quedó en el Proteus. Vemos que nuestra corriente es igual a 9.3, nuestro I1 es igual a 9.3 miliamperios, y podemos ver aquí la corriente en D1 y en D2, que es de 4.6 miliamperios, como lo obtuvimos aquí, ¿no? Está correcto. Nuestro voltaje en R1 es igual con 9.35 volts. Es correcto, 9.3 volts. Y nuestro Vout 0.65 volts. Es correcto, 0.7 volts. Entonces se cumple esta primera condición. Entonces vamos de nueva cuenta. Los voy a dejar con el video donde realizamos este circuito en el Proteus. Vámonos con el siguiente ejercicio, que es el 3.1. En este segundo caso, A es igual con 0 y B es igual con 10 volts. Vamos a usar fuentes de 10 volts. Entonces, como podemos ver, D1 está apagado, es un circuito abierto, y D2 está encendido. Entonces el voltaje en el diodo de silicio en D2 es de 0.7 volts. Finalmente tenemos que entonces la corriente va a pasar por aquí, y a partir de eso vamos ya con las ecuaciones. Tenemos menos 10 volts más el voltaje en R1, que es 1 kilo ohm, más el voltaje en el diodo 2, que es de 0.7 volts. Entonces I es igual a 10 volts menos 0.7 entre 1 kilo ohm. Esto nos da una corriente de 9.3 miliamperios. BR, el voltaje en la resistencia, es igual a 9.3 miliamperios por 1 kilo ohm. El voltaje en la resistencia es igual con 9.3 volts. Finalmente, para obtener el Vout tenemos que menos 10 volts más BR más Vout es igual con 0. Menos 10 volts más 9.3 volts más Vout es igual con 0. Entonces el Vout es igual a 0.7 volts. Por lo tanto, también el Vout es igual al voltaje en el diodo 2. Vamos a ver cómo quedó aquí en el Proteus. Tenemos que la corriente efectivamente es de 9.3 miliamperios. 9.3 miliamperios. El voltaje en la resistencia es igual a 9.32 volts en el R1. Y nuestro Vout es igual con 0.7 volts. Nuestro Vout es igual a 0.68 volts, efectivamente. Entonces, finalmente, de nueva cuenta, les dejo cómo desarrollamos este circuito en el Proteus. Y continuamos.
Vámonos ya con el ejercicio 3.2. Seguimos con la compuerta AND y vamos a evaluar ahora este caso donde A vale 1, B 0 y X tenemos que tener la salida 0. Entonces A va a tener una fuente de 10 volts, B no tiene nada. Y esto nos va a ocasionar que ahora sea D1 el que esté encendido y D2 esté apagado, o sea, un circuito abierto. Entonces por acá tenemos la fuente, entonces la corriente va a venir por acá, se va a venir por acá por el D1. Entonces vamos con la ecuación, menos 10 volts más BR más el voltaje en el diodo 1, que ya sabemos que estamos utilizando diodos de silicio, es de 0.7 volts. Entonces, I va a ser igual a 10 volts menos 0.7 volts sobre 1 kilo ohm. La corriente de nueva cuenta va a ser de 9.3 miliamperios. El voltaje en la resistencia es igual a 9.3 miliamperios por 1 kilo ohm. El voltaje en la resistencia va a ser igual con 9.3 volts. Entonces, para obtener nuestro Vout, tenemos que es menos 10 volts más BR más Vout. Menos 10 volts más 9.3 más Vout es igual con 0. Vout es igual a 0.7 volts. Esto también, Vout es igual con el voltaje en el diodo 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo quedó en el Proteus. Aquí está nuestra corriente, 9.3 miliamperios. 9.3 miliamperios. Nuestro voltaje en R1, 9.3 volts. 9.3 volts. Y nuestro Vout es igual con 0.68 volts. Vemos que 0.7 volts. Vamos que de nueva cuenta se vuelve a cumplir esta condición. Entonces finalmente los vuelvo a dejar con el video de cómo se realizó este circuito en Proteus. Y finalmente vámonos con el último ejercicio de esta práctica número 1, que es la última condición de la compuerta AND, donde A vale 1, B vale 1 y a la salida obviamente tenemos que tener 1. Entonces A es igual con 10 volts, B es igual con 10 volts. Esto que nos va a ocasionar que tengamos un circuito abierto, tanto en D1 como en D2. Ya sabemos que en un circuito abierto no hay corriente y la resistencia no tendrá caída de voltaje. Entonces I es igual con 0. BR, pues 0 por 1 kilo ohm, BR es igual con 0, como ya mencionamos. Y finalmente lo que sí tenemos es voltaje. Entonces, menos 10 volts más BR más Vout es igual con 0. Menos 10 volts más 0 más Vout es igual con 0. Y finalmente nuestro Vout va a ser igual con 10 volts. Por lo tanto, se cumple la condición, ¿no? A1, B1 y X1. Entonces vamos a ver cómo quedó en el Proteus. Tenemos nuestras fuentes de voltaje de 10 volts. Aquí también 10 volts. Vemos que nuestro voltaje en la R1 es 0 volts, lo cual es correcto. Y nuestro Vout es igual con 10 volts. Nuestro Vout es igual con 10 volts. Y por último, vámonos ya con el desarrollo para ver cómo quedó este circuito en Proteus.
te sirvió el video, si te gustó, por favor, dale like, compártelo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, que vamos a seguir subiendo más videos. Muchas gracias y continuamos.